Bienvenidos a las personas que se conectan por medio de la transmisión. Sean ustedes bienvenidos. Están invitados este domingo a nuestra reunión presencial. Sería un gusto tenerlos por aquí. Y bueno, pónganse cómodo, tomen su Biblia. ¿Trajeron su Biblia? ¿Su espada? Bien. Y su cuaderno para anotar, porque hoy Dios nos va a hablar por medio de un gran servidor y amigo, Daniel Galarza. Un fuerte aplauso a Dios, por favor. Muchas gracias. Fíjense, si ese aplauso fue para mí, le faltó, ¿eh? Pero si fue para Dios, le faltó, pero muchísimo más. Pero muchísimo. ¿Qué le parece si oramos? Bienvenidos, vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través de tu siervo, Señor. Y que esta palabra que vaya a ser lanzada el día de hoy, Señor, haga un fruto en nuestro corazón, Señor. Un fruto de arrepentimiento. Que el día de hoy podamos ver claramente lo que tú tienes para nosotros. A ti sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, si usted de los que toma nota, esta prédica se llama ¿ves o no ves? ¿Ves o no ves? Dígale al que tiene a su lado, ¿ves o no ves? Pregúntale si tiene ojos. Y una vez se fija si los tiene bonitos o se vino con la lagaña, no se lavó la cara, trae todo el rímel corrido, qué sé yo. Se llama ¿ves o no ves? Y mire, vamos a empezar con ponme la primera diapositiva, la segunda, en este caso ese es el título. Fíjese, en el mundo existen 315 millones de personas con problemas de vista y 45 millones de esas personas son totalmente ciegos. 45 millones de personas son ciegos. Ponme la siguiente. Y le hago la pregunta, ponme la siguiente. ¿Usted cómo ve? ¿Tiene buena vista? Pregúntale a la persona que ¿tienes buena vista? Si la ves bien a detalle, voltea a ver al que está a la otra esquina de la sala, a ver si lo alcanzas a ver. ¿Tienes buena vista? A veces cuando estábamos chiquitos nos regañaban nuestros papás porque hacíamos los ojos viscos y decían, no pongas los ojos así porque te vas a quedar así visco. Y fíjese, usted tiene buena vista y mire, y dígale allá a la persona que tiene a su lado, pues va a platicar mucho, es raro que platique mucho con las personas en la prédica. Dígale a la persona que tiene a su lado, pero hay un problema mayor que esas personas que tienen ceguera en lo físico. Dígale, hay un problema mayor. Dígale a su lado, al que tiene a su lado, hay un problema mayor. Y ese es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Y mire, este es un problema que está afectando cada vez más a las personas. Y es un problema grave, mucho más grave que la pérdida de la vista física. Mucho más grave, porque sabe una cosa, de esta ceguera depende nuestra vida en esta tierra, pero también en la eterna. Entonces, esta ceguera espiritual forma parte de la condición natural del ser humano. Vaya tomando nota, ¿eh? Y Dios a través de su palabra no hace referencia o toca este tema de maneras diferentes. Por ejemplo, ponme la siguiente, con el no creyente. Acompáñeme allá al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Libro de Efesios, versículo 2, versículo 1. ¿Ya está ahí? Fíjese, aquí habla de la persona natural, que antes que usted y yo éramos cristianos, esta era nuestra condición. Andábamos, dice, y él
os dio vida a ustedes cuando estaban muertos, ¿en qué? En sus delitos y pecados. En el 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? De la potestad del aire. ¿Quién es? Diga el nombre, no le tenga miedo. Satanás. Antes andábamos siguiendo sus designios, andábamos siguiendo lo que él nos decía que hagamos. Entonces, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, antes Dios toca el tema de la ceguera espiritual de una forma en los no creyentes, en lo que usted y yo éramos antes y en las personas en el mundo que no han querido recibir a Jesús. Entonces, vamos a continuar ahí. La pregunta del millón es que si usted y yo como creyentes podemos padecer esta enfermedad de la ceguera espiritual. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí o que no? Sí, no es exclusiva de los no creyentes. Aquí va un dato. Fíjese, las veces que Dios llamó ciego a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Fíjese, nomás anótelo y los lee en su casa para irnos rapidito. En Ezequiel 12:2, en pantalla lo van a estar poniendo para que lo lea. En Ezequiel 12:2, fíjese cómo le dice a su pueblo. Dice, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver, ¿y qué? Y no ven. Tienen oídos para oír, ¿y qué? Y no oyen porque son casa rebelde. Ahí está una vez que Dios le dijo a su pueblo que eran ciegos espirituales, que teniendo ojos, aún así no podían ver. Después tenemos en Jeremías 5:21, dice, oye ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y qué, que tiene oídos y qué, no oye. Segunda vez. Tercera ocasión, Isaías, y hay muchos más, pero nomás le puse 3. Isaías 6:9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entienden, oye bien y no entiendes. Y luego, ves por cierto, mas no comprendes. Ves, pero no comprendes. Entonces nos habla de que el problema espiritual, de la ceguera espiritual, perdón, también se puede presentar en las personas que conformamos el pueblo de Dios. Sí, así que si usted creía, no, hombre, yo, ciegos los que están afuera, yo ya conocí de Dios. Pues tenemos muchas cosas que hay en nuestra vida que, ¿sabe qué? Nos hacemos de la vista gorda. ¿Usted había escuchado esa expresión? ¿Usted sabe por qué se le dice se hace de la vista gorda? Yo tampoco sé, pero sí sé qué significa. Pues es cuando fingimos o pretendemos no ver cierta situación y pues tapamos, hacemos como que no vemos. Y es precisamente como usted y yo, muchas veces podemos llegar a ser ciegos, pero ¿sabe qué? Después de haber leído estos versículos, ponme la siguiente, llegamos a la conclusión de que el que es ciego es porque quiere. El que es ciego espiritual, no le estoy hablando de una ceguera física, que el que es ciego es porque quiere. Porque hemos conocido a Jesús, ¿cierto? Al principio en la alabanza estábamos cantando, anhelo conocerte. Pero sabe, la ceguera espiritual es algo que nos impide precisamente conocer a Dios. Conocer el propósito que tiene para nuestra vida. Conocer para qué estamos en esta tierra. Solamente porque a Dios le plació poner a un muchachito, una muchachita ahí para que sufra toda. No. La ceguera espiritual nos limita, nos prohíbe de ver qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Y mire, la ceguera, ponme la siguiente, es igual a tener el entendimiento cegado, a que no podamos comprender que hay ciertas situaciones en nuestra vida que nos están apartando cada vez más de Dios, que las conocemos. No están ignoradas esas situaciones en mi corazón. Ahorita más adelante le voy a decir qué situaciones. Te lo estoy hablando de una manera muy general. Que hay situaciones en nuestro corazón
que sabemos que están ahí, que no son gratas a Dios, que están arraigadas desde hace mucho tiempo, que ha sido difícil quitarlas, pero que con el día a día las hemos tratado de ocultar, y que cuando Dios lanza una palabra y es precisamente para mí, por sobre esas cosas que estoy ocultando, que me he hecho de la vista gorda para no quitar, cuando Dios lanza esa palabra, usted y yo, pues como que nos ocultamos, como que en algún, no, oye, te están hablando a ti, ¿ya escuchaste? Esa palabra es para ti. Cuando usted y yo reaccionamos de esa manera o pensamos en otra persona, esta palabra es para esa persona porque anda así, es que ahí hay una ceguera espiritual que no nos permite ver que en nosotros primero, es que ahí hay cosillas que están en algún momento defectuosas, que hemos dejado pasar por alto. Entonces, la ceguera espiritual es no querer percibir la suciedad del corazón, algo que está cómodo, como puede ser el pecado, un hábito, una práctica, una tradición, y que cuando yo ignoro que estoy pecando o que tengo alguna de estas situaciones en mi corazón y no me arrepiento, y en mi corazón digo, no le veo lo malo, pues si todo el mundo lo hace, no le veo lo malo. Entonces ahí se produce ese bloqueo, esa ceguera espiritual. Ahora vamos a ver las causas, anótele ahí, las causas de esta ceguera. Y son 4. Rebeldía, por rebeldía, en los versículos que estuvimos leyendo hace ratitos, que decía casa rebelde. Por ser rebeldes están viendo, pero aún así teniendo ojos, no ven, porque son rebeldes, porque no quieren obedecerme. La incredulidad, por tanto que ha actuado en tu vida, aún así no me has entregado tu corazón completo. Te has hecho de la vista gorda con situaciones que hay ahí y no me las has querido entregar porque no crees que yo soy capaz de poderlo sanar, de poderlo quitar. El pecado nos acomoda. El pecado es delicioso. El pecado se antoja. El pecado, si nos lo mostrara Dios, si abriera nuestros ojos espirituales y viéramos lo horroroso que es el pecado, usted y yo ni siquiera pensáramos en nada que no sea grato a Dios. Tuviéramos derechitos. Y la cuarta causa es la falta de dirección de Dios a nuestra vida. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta: ¿se puede presentar en nosotros como creyentes? Yo creo que no hay duda de que sí. No hay duda. Yo sé que Dios está empezando, el Espíritu Santo está pensando, pero es que sí es cierto, Dios ya me había dicho que quitara esto y no lo he hecho. Le digo porque mire, esta ha sido una de las palabras más duras que he podido sacar, que Dios me da. De verdad, Señor, pero en serio, ¿me estás diciendo ciego? Porque Dios le habla a nosotros primero. ¿En qué estoy ciego, Señor? Pero sí he tratado, ¿verdad? Bueno, eso yo lo trabajo con Dios. Usted trabaje con Dios en lo que está haciendo. Y mire, muchas veces nos hacemos de la vista gorda, como le decía hace ratitos, y estamos de acuerdo en que se presente a nosotros como creyentes. Y mire, hasta en los propios discípulos que andaban ahí con Jesús, que lo tenían presente, lo podían tocar, lo podían palpar. Incluso ellos tenían unas cosas que veían espiritualmente, pero tenían otras que le fallaban, como por ejemplo Pedro. Usted conoce a Pedro. Cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, ándale, Pedrito, qué bueno, bienaventurado, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero más adelante, conforme va caminando Pedro en la historia, cuando llega el momento de quererle Jesús lavar los pies, o cuando lo iban a arrestar, o cuando les anunciaba su muerte, ellos no eran capaces de ver que espiritualmente estaban deteniendo la bendición de tener esa vida eterna, la bendición espiritual que había atrás de esas acciones que Jesús hacía. Cuando Jesús les quiso lavar los pies, no, ¿cómo crees, Señor, que me vas a lavar los pies? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Cuando iban a arrestar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro?
le mochó la oreja al soldado romano para que no se llevaran a Jesús. Cuando les anunciaba su muerte no lo entendían. Entonces, cuando usted y yo cegamos varias áreas de nuestra vida, nos es imposible ver el propósito del por qué Dios hace y actúa de diferentes maneras en nuestra vida, que a lo mejor en nuestro entendimiento no es lógico, pero el entendimiento de Dios ya tiene un plan armado que lo que ha bendecido, lo que ha dicho que va a bendecir, lo va a bendecir, aunque la circunstancia en su vida se vea naturalmente adversa. Amén. Ya Dios dijo que lo va a bendecir. Pero también tenemos la otra parte, pues de que el enemigo usted no quiere que vea. No quiere que vea. Y lo ataca con situaciones difíciles que muchas veces hasta nosotros mismos nos metemos en esas situaciones. Nosotros mismos bloqueamos, cegamos el propósito no vemos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, fíjese, ¿cómo entramos usted y yo en todo esto? Usted y yo podemos ver situaciones diferentes escritas en la palabra y que cuando la recibimos decimos, sí, Señor, amén. Es cierto, así lo dice tu palabra. No lo entendí, pero amén. Pero cuando Dios habla específicamente a un área de nuestra vida en la que estamos cómodos, pero que no nos permite ver la bendición espiritual que hay si es que se lo entregamos al Señor, ahí es cuando nos hacemos los que no vemos. Cuando Dios habla de manera específica para nuestra vida, para un área específica en nuestra vida. Por ejemplo, ahí le va las cosas que le dije. Cuando Dios nos ha hablado sobre, o Dios le ha dicho, ¿no ves que tienes que salir de ese yugo desigual? ¿No ves que tienes que salir de ese trabajo que cada día te aparta más de mí? ¿No ves que las amistades que tienes no te edifican? ¿No ves que tienes que cambiar el modo de hablarle a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos? ¿No te he dicho que tienes que dar un fruto de amor, de paciencia? Entonces, cuando Dios habla de manera específica en nuestra vida, dice que la verdad incomoda y hace que nos retorzamos y que en algún momento nos pique todo el cuerpo. Y cuando habla Dios así específico, usted y yo decimos, no, ¿cómo? ¿Qué es yugo desigual? No sé qué es eso. No, pero pues si está bien lindo. No, pero pues si mira, me trae flores todos los días, ¿cómo crees que me voy a deshacer de él? Si de esos escasean. A los jóvenes el domingo les estuvimos hablando del yugo desigual. Se hubiera visto la cara de espantados que tenían, ¿eh? Se hubiera visto la cara, nomás se volteaban a ver entre ellos. Entonces, por causa de esto, usted y yo tenemos una ceguera espiritual. Porque cuando Dios habla específicamente, usted y yo decimos, no veo, no sé. No, le hablan a este, no le hablan a esta. Yo estoy bien. Entonces, cuando digo yo estoy bien, ahí hay algo que está oculto. Me estoy haciendo el ciego, que no veo, que sé que está ahí, pero me hago que no sé qué es. Entonces, por causa de eso, usted y yo tenemos una ceguera espiritual en nuestra vida que no nos permite conocer a Dios en su plenitud. Y si usted dijo, ¿estamos ciegos? Estarás tú. Entonces ahí hay una ceguera en nuestra vida. Entonces debemos de cuidar mucho esta parte de nuestra vida. Oiga, ya son las 8, pero la reunión empezó tarde. Y aparte vi que algunos llegaron tarde a la alabanza, así que se aguanta, se aguanta de aquí hasta las 9 si es posible. No es cierto. Pero sí nos vamos a pasar un poquito porque empezó tarde la reunión, Entonces debemos de cuidar esta parte de nuestra vida, porque cuando existe la ceguera, usted y yo no podemos discernir al momento de tomar una decisión.
crucial en nuestra vida. Y es porque nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por muchas cosas más, por nuestro corazón. Allá en la sociedad del mundo te dice, guíate por la convicción de tu corazón, pero Dios te dice, no te dejes guiar por tu corazón porque es engañoso, porque es perverso. Entonces, o nos dejamos guiar por la necesidad. Y fíjese, vamos a empezar con unos ejemplos. Por ejemplo, las relaciones de toda índole, amorosas, de amistades, noviazgo, amistades del trabajo. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21. Capítulo 21, el versículo 18 y 20. Primera de Reyes 21, capítulo 21, versículo 18 y 20. Espérame que esta Biblia tiene las hojas pegadas. Ahí está. Fíjese, aquí nos habla de Acab, de un rey, del rey Acab. Fíjese, él tenía todo a su disposición. Era el rey más malo inclusive que todos los que hubo antes. Hizo lo peor. Era rey de Israel. Se supone que debió de haber guiado al pueblo a una santidad, a la verdad y a estar bien con Dios. Pero este rey hizo todo lo contrario, hizo lo peor de lo peor. Y tenía todo a su disposición, pero a él se le antojó una viña de un hombre que se llamaba Nabot. Y entonces Acab fue con Nabot y le dijo, quiero que me vendas tu viña. Y él le dijo, no hombre, Dios me guarde de venderte algo a ti. Dios me guarde. Entonces Acab se fue, muy triste, muy enojado, se fue a llorar a su cuarto, a su camita, se echó bolita y se puso a llorar y ahí enojado haciendo berrinche. Y entonces se le aparece esta mujer, su mujer, Jezabel. Ahí en el versículo número 7, usted lo puede leer, ahí aparece, no me lo pongas en pantalla, nomás se lo voy se lo leo yo. Dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Y sabe cuáles fueron las mañas que hizo para conseguirla? Bueno, pues hizo unas cartas al nombre del rey, le puso la marca de su anillo, el sello, etcétera, y puso en las cartas, quiero que maten a este hombre porque blasfemó contra Dios, pongan 2 hombres para que lo apedreen y lo maten. Y eso fue lo que pasó. Falsificó, engañó, fue autora de un homicidio. Esa era la esposa de Acab, del rey de Israel. ¿Esa relación era sana? Piensa en una relación que no está siendo sana para su vida, que es como una Jezabel. Y entonces vemos cómo pasa todo este suceso y después se levanta Elías, va y confronta a Acab en el versículo 18, ahora sí lo vamos a leer. Dios le está diciendo a Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y en el 20, fíjese, cuando llega Elías a confrontar a Acab, fíjese cuál es la respuesta de Acab a Elías. Me has hallado, enemigo mío. Le dijo, hasta que me encontraste, enemigo mío. La ceguera espiritual hace que usted se haga amigo de aquello que lo quiere destruir y que se haga enemigo de aquello que le quiere hacer un bien. La ceguera espiritual, se lo repito, hace que usted se haga amigo de lo que lo quiere destruir y se haga enemigo del que le quiere hacer un bien. Y eso aplica en todas las relaciones.
Por eso Dios es tan específico en nuestra vida. No te juntes con ellos. A su pueblo no lo dejaba mezclarse con otros reinos, porque sabían que podían contaminarse. Y así lo hacían. Y su entendimiento quedaba cegado, su corazón cada vez se hacía más duro y eran más insensibles a la voz de Dios. ¿Cómo se está relacionando usted allá afuera? ¿Será que hay algunas Jezabels que hay ahí en su trabajo, en sus amistades, con el novio, la novia? A lo mejor tiene una novia Jezabel muy bonita, pero con el corazón bien podrido. Un novio muy guapo, pero con el corazón ahí todo feo. La ceguera espiritual hace que nos hagamos amigos de lo que nos quiere destruir. Entonces, ojo ahí con esa situación. Otra situación que provoca la ceguera espiritual y que nos lleva a tomar malas decisiones y nos salgamos del tiempo de la respuesta de Dios es la necesidad. Y mire, usted y yo, si realmente, o a lo mejor tú dices, no, pues yo sí, está bien. Si usted y yo tuviéramos ante cualquier adversidad los ojos siempre puestos en el Señor, sabríamos que Él tiene cubiertas todas nuestras necesidades. Todas. Acompáñeme a Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y aunque no lo crea, ya mero acabamos, ¿eh? Dice, y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No lo hagas, pues semejante a ellos, porque tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que ustedes se la pidan. Entonces estamos de acuerdo de que Dios tiene control de nuestras necesidades, de que si en algún momento usted y yo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y le pedimos, tenemos la seguridad, la fe y la confianza de que vamos a recibir, ¿cierto? Porque Él va a cubrir esas necesidades, estamos confiando, estamos teniendo esa fe. Pero cuando tenemos esa ceguera espiritual, cuando usted y yo desenfocamos nuestros ojos de Jesús y empezamos a ver en lo natural, ahí es donde empieza el problema. Y mire, todos tenemos que trabajar para comer, cubrir las necesidades básicas, pero cuando en aquel trabajo o negocio nos quita lo que le dedicamos a Dios, ya sea el tiempo o la vida, hay un problema. Y aunque muchas veces antes hemos visto el respaldo de Dios, cuando viene la escasez o se nos olvida, pues se nos olvida ver a Dios. Y entonces comenzamos a ver la circunstancia y nos empezamos a mover por la necesidad. Y rápido, utilice su Biblia y vamos a Ruth 1, capítulo 1, al libro de Ruth. Se va a estar paseando en la Biblia, ¿eh? Si no, no salió hoy de su casa, se va a pasear hoy, pero en la Biblia, en la palabra de Dios. Ruth 1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo ¿qué? Hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Y él y su mujer y sus 2 hijos suyos, siguiente. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Siguiente. Y murió Elimelech. Él iba con la esperanza de una nueva vida, porque pues acá en Israel había un hambre, había hambruna. Y dice que murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, siguiente, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuántos años? 10 años. Siguiente. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión.
quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, aquí vemos a esta pareja que vio que se fue movida por la necesidad. La ceguera espiritual, porque ahorita le voy a dar unos datos, les hizo moverse de una tierra en la que físicamente veían, hay hambre, tenemos dos chilpayates, tenemos 2 bocas que alimentar, más la tuya y la mía, algo tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Irse a los campos de Moab. Moab, una tierra enemiga de Dios, una tierra que fue mala con los israelitas. Pero pues él dijo, nos vamos. Y se fueron y pasaron todas estas situaciones durante todo ese tiempo. Entonces vemos que por la necesidad va a haber otras tierras que aparentemente se ven mejores, pero nos vamos a encontrar con una situación que va a ser peor. Cuando usted y yo nos movemos por la necesidad. Hay que comer, hay que comer. Hay que trabajar, hay que trabajar. Pero si usted y yo tenemos puestos los ojos en Dios, en mi trabajo tiene que estar involucrado Dios. En mi negocio tiene que estar involucrado Dios. Y que eso, en lugar de que se convierta que esa bendición, no debemos de dejar que se convierta en una maldición. Porque entonces empiezan a aparecer los problemas y desenfocamos la vista de Dios por atender los problemas del negocio, del trabajo, de esto, de lo otro, en la economía, y nos desenfocamos totalmente. Entonces, por la necesidad de ver ya la situación hasta acá, empezamos a tomar malas decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino que acabamos de ver en estos versículos que también afecta al resto de la familia. La ceguera espiritual no solamente nos afecta a nosotros como individuos, sino también a todos aquellos que le rodean. Que le rodean. Y fíjese, le voy a dar más datos sobre esto. Eligió dejar de ver la tierra prometida en donde estaban. Fíjese, estaban en Belén. Belén significa casa de pan, para ir a Moab, a una tierra no bendecida por Dios, una tierra enemiga. Y fíjese, el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. Y si lo observamos y lo vemos, si él hubiera puesto sus ojos en Dios, en que no iba a permitir que esa hambruna acabara con su vida, con la de sus hijos, y que él hubiera sustentado su decisión de una manera diferente y no se hubiera dejado cegar por la situación, él hubiera visto, yo tengo un Dios poderoso que conoce mis necesidades. Este lugar se llama casa de pan y yo tengo un Dios proveedor, un Dios que si yo le pido, Él me da. Y usted y yo, ¿cuántas veces por la necesidad, por dejarnos guiar por la necesidad, en lugar de dejarnos guiar por Dios, hemos tomado muy malas decisiones que no han arrastrado solamente a mí, sino también al resto de mi familia? Ahora tengo unos hijos rebeldes porque me la paso todo el tiempo en el trabajo y no tengo para pasar tiempo con ellos. Ahora he descuidado la relación que tengo con mi esposo, con mi esposa, porque estoy en el trabajo todo el día. Entonces la necesidad, más allá de cubrir cierta carencia o cosa, si la desenfocamos, también podemos traer más situaciones difíciles a nuestra vida si no está Dios involucrado ahí. Entonces, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El chiste está en ver. Hace ratitos le dije, el que está ciego es porque quiere. Porque quiere. Porque su palabra la tenemos a la mano. No está lejos del otro lado del mar. No está allá en Marte, en la luna, para no saber qué hacer. La tenemos cerquita. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Anótele ahí. Arrepentirnos de hacernos de la vista gorda y decir que sí hay situaciones en las que me he hecho el que no veo y he actuado de manera ciega,
¿Y sabe qué? Tiene que cortar con ello. Tiene que cortar con esas situaciones en las que usted se ha hecho el ciego. Porque no le van a permitir conocer a Dios totalmente. No va a poder conocer lo que Dios tiene para su vida. En Mateo 5:29 dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítatela, córtatela. Porque más vale que entres así al cielo, que todo tu cuerpo se vaya al infierno. ¿Qué nos quiere decir estos versículos? No que literalmente nos vamos a sacar el ojo, no que nos vamos a cortar la mano y vamos a andar todos mancos, no que vamos a andar todos tuertos, sino que tenemos que cortar de nuestra vida todo aquello que está cegado y que no nos permite ver a Dios de una manera total. ¿Está dispuesto a hacer eso? Oiga, siento que lo estoy regañando. ¿Está dispuesto a hacer eso? Es necesario que lo hagamos, no hay opción. Si usted quiere un camino con Dios, una vida plena en esta vida finita y una vida eterna, es necesario que usted y yo cortemos con ello. Es necesario, no hay opción. No es que sí o sí no, es que es necesario. Es necesario que lo hagamos. Es necesario. Entonces, fíjese, fue hasta que el Espíritu Santo vino y llenó a los discípulos para que vieran que todo lo que aconteciera en su vida, bueno o malo, era para ver la gloria de Dios. Bueno o malo. Y en Juan 9:39, si me lo pones por ahí, le dije que ya vamos a acabar, ¿verdad? Ya merito, se lo prometo. Dice, luego Jesús, ahí te lo dejé, esa es la versión actual, ¿sí? Fíjese, Jesús venía de sanar a un ciego físicamente, pero también le dio una vista espiritual, porque ese hombre empezó a adorar a Jesús y transformó su vida. Y Diego dice, y aquí estaba discutiendo con los fariseos, con aquellos que creían que veían. Y en el 39 les dice, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Y en el 41, si me pones el que está ahí abajo, Jesús les contestó a los fariseos, si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados, pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Entonces, cuando usted y yo decimos, no, hombre, nada que ver ahí, yo veo muy bien, yo no tengo cosas ocultas. Aquí dice, si usted cree ver muy bien, si usted dice, no, yo no estoy ciego espiritualmente, no, hombre, pues si Dios y yo somos uno mismo, como dice la canción. Como creen ver muy bien, Dios los culpará por sus pecados. Pero si tú reconoces que hay cosas en tu vida que han creado esa ceguera espiritual, que no han permitido conocer a Dios, Él dice que va a haber un perdón y va a haber una vida nueva y un comienzo nuevo. ¿Cómo? Pero pues si yo ya conozco hace 20 años del Señor. Bueno, pues los fariseos conocían mucho de la palabra de Dios. Y Jesús les estaba diciendo, son unos ciegos. Creen ver, pero no ven bien. Creen ver, pero no ven bien. Así que no importa el tiempo que usted y yo tengamos en la iglesia, usted y yo debemos de reconocer que somos ciegos, en algunas áreas de nuestra vida. Entonces, el renunciar a tener esa ceguera en nuestra vida nos lleva a conocer que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Fíjese, cuando el joven rico se acercó a Jesús porque tenía la intención de seguirle, cuando Jesús le dijo, vende todo y sígueme, él le dijo, no. Y se fue triste. Y entonces el renunciar, él le dijo, renuncia a lo que es tu seguridad, a lo que es tu confianza, a lo que es tu riqueza, porque eso no te permite ver lo que yo te puedo ofrecer, que es muchísimo más valioso que lo que tú tienes materialmente. Entonces, el renunciar a la ceguera es dejar todo aquello
que creo que es dependencia en mi vida, que es mi seguridad, que es mi riqueza. Y al renunciar a esa ceguera, usted y yo vamos a ser iluminados. Vamos a ser iluminados por Dios para ver el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Vamos a Efesios 1:18. Póngase de pie. Vamos a Efesios 1:18. Ya vamos, ¿eh? No nos vamos a ir hasta las 9. ¿Ya ve para qué llegó tarde? No hubiera llegado tarde, no hubiera pasado esto. No hubiera llegado tarde, no hubiera pasado esto. Instrucción para el siguiente predicador. Si llegan tarde, se pasa media hora. ¿Sale? Para que escuchen todo. Efesios 1:18. Pónmelo desde el anterior. Y ahí les está hablando Pablo a los Efesios y le está diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que Él tiene para nosotros, si usted y yo somos y dejamos que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. En otra versión dice los ojos de tu corazón, que alumbre los ojos de tu corazón. Usted y yo vamos a menospreciar todo lo que estaba haciéndonos ciegos. Le va a decir: sí, Señor, llévate a ese fulanito de tal de aquí que me estaba alejando de ti. Llévate a esta muchachita que me estaba alejando de ti. Llévate, por favor, este trabajo y dame el que tú quieres para mí. Va a ser mucho más valioso. Vamos a entender, ahí dice, que vamos a entender la esperanza para la cual usted y yo fuimos llamados y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué quiere decir esto? La salvación, la vida eterna. Esa es nuestra herencia. Pero si usted y yo no somos alumbrados en nuestro entendimiento, disfrutar de eso que dice ese versículo, no se va a poder. No se va a poder. Yo quiero saber si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Nadie? Mire, sí. De este lado, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Si gusta pasar aquí adelante, si la pueden acompañar, por favor. Pastora, ¿me puede apoyar? Gracias. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. En el versículo de Juan, ¿usted puede hacer la oración con ella? Gracias. En el versículo de Juan que estábamos leyendo, Jesús venía de sanar a un ciego de nacimiento. De nacimiento. Médicamente, yo quiero suponer que es imposible que alguien de nacimiento tenga vista después. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que es casi imposible. Pero sabemos que para Dios no hay imposibles. Y que lo único que necesitaba ese ciego de nacimiento para esa causa imposible era Jesús. Y solamente Jesús podía hacerlo. Él le dio la vista física, pero también espiritual. Pero también espiritual. Los fariseos que le andaban investigando ahí: ¿quién te hizo este milagro? ¿Cómo le hizo? Y se lo preguntaron varias veces. Hasta fueron con su papá para investigar. Los papás le dijeron: no, hombre, ya está grandecito para que él les dé sus explicaciones. Ya está grande, que pregúntenle a él. Y entonces le preguntan de nuevo a este ciego y él les dice: me andan preguntando porque quieren ser los discípulos de Jesús también, ¿verdad? Porque se maravillaron de lo que hace, por eso me están pregunte y pregunte. Y ellos se enojaron demasiado y lo expulsaron del templo. Y cuando Jesús
se enteró de eso, cuando Jesús se enteró de eso, Él le dijo, vamos, déjeme llegar ahí a Juan. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Está preguntando que si él cree en el Hijo de Dios. Dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces vemos cómo Jesús, más allá de darnos en lo físico, nos da para lo eterno. Nos abre los ojos para lo físico, pero también para lo eterno. Porque lo más preciado para Él es nuestra alma. Es que usted y yo disfrutemos con Él esa vida eterna. Así que, ¿qué le parece si oramos, repetimos esta oración? Señor Jesús, te doy gracias porque en esta tarde tú has abierto mis ojos físicos y espirituales. Hoy yo creo en ti como lo hizo ese ciego. Creo en ti y te adoro. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque el día de hoy declaro que me arrepiento de todo aquello que me tenía ciego y que no me permitía ver lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Ahí en su lugar levante sus manos y dígale a Dios, perdóname. Le agradecemos a la transmisión esta noche, muchas gracias.